Hola, muy buenas a todos, yo soy Sergi García y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Sergi Swing Coach, entrenamiento aguas abiertas. Con el vídeo de hoy vamos a estrenar la lista de reproducción de ejercicios técnicos específicos de aguas abiertas. Tal y como os prometí, al superar la cifra de 250 suscriptores, pues hemos desbloqueado esta lista. Os comento que ya estamos en 314, así que vamos camino a esos 500 suscriptores, donde desbloquearé la siguiente lista de reproducción que estará relacionada con entrevistas. Pero vamos al tema de hoy. Hoy estrenamos esta lista de reproducción y vamos a centrarnos en el primer concepto técnico, que es el paso de boyas. Las boyas son un punto estratégico, es un punto donde en muchas pruebas pues suceden cosas interesantes. Pueden suceder golpes, pueden suceder adelantamientos, muchas situaciones que veremos ahora en los siguientes vídeos. Así que espero que te guste este vídeo y vamos a por ello. En primer lugar, vamos a ver cómo se pasan las boyas en competición. Tenemos aquí un primer ejemplo donde vemos una boya muy grande, no es muy cerrada y el grupo viene muy junto. Por lo tanto, los nadadores no hacen tampoco ningún gesto muy extraño para girar. Van nadando y simplemente cambian la dirección 90 grados sin hacer ningún gesto. Todos van juntos, no se va a un ritmo muy rápido y van nadando normal. Luego es importante ver lo que sucede debajo. Mirar cómo este nadador pasa por incluso debajo de las cuerdas porque se le han cerrado, y son situaciones que también ocurren. Hay situaciones de boyas muy cómodas y otras situaciones de boyas donde es muy complicado, incluso te cierran. Aquí vemos otra boya colocada después del avituallamiento. Tú avituallas, por aquí detrás veremos a la nadadora de gorro blanco que está como escondida, que parece que se va a salir, pero automáticamente aparece y como que bucea la boya y sale primera. Es otra situación de las boyas donde los nadadores tienen que ir pues probando sus diferentes técnicas. Si tú estás solo, nadie te molesta, pasas nadando, pero la nadadora del principio que hemos visto ha tenido que hacer un gesto técnico de bucear la boya, pasar solo con un brazo y pasar por debajo para no perder posiciones. Si os fijáis, ha pasado por el interior, ha ganado la posición y ha salido la primera. Aquí vemos como el grupo ya viene más estirado, está nadando a alta velocidad y también la primera nadadora pasa a run con un brazo por dentro y prácticamente la segunda sí que ha hecho un buceo de boya. Aquí la técnica que se hace es la de un brazo o la del buceo. Bueno, vamos a hablar de unos conceptos teóricos que creo que sean importantes. Si observáis, donde tenemos aquí el pelotón que viene nadando, pueden venir 10, 12, 14, 16 nadadores, los que sean, pero pueden haber unos 12, 14 metros entre el primero y el último. Tú cuando entras en la boya en grupo, tienes una cierta distancia del líder, pero cuando pasas la boya, hay que tener en cuenta que esa distancia se aumenta el doble. El grupo entra agrupado y después de la boya sale estirado. Por lo tanto, puedes perder o ganar posiciones, depende de tu habilidad. Es muy importante tener muchas diferentes técnicas para poder aprovechar estos puntos y no perder. También puedes mantener la posición, pero aumentará la distancia con el líder. Ojo, no te quedes muy atrás. Y suelen haber ataques después de las boyas porque el grupo se estira. Entonces, tienes que escoger diferentes tipos de paso de boya. Suelen haber 4 pasos de boya: el giro simple, bueno, podemos decir, sí, el giro simple, el de un brazo, el de rolling turn y el de bucear la boya. Estos giros dependerán de pues, si vas primero, de si estás dentro del pelotón, de si pasas por el interior, si pasas por el exterior. También dependerá mucho de la intensidad de la prueba. Si tu objetivo es mantener la posición, harás uno u otro. Si quieres ganar posiciones, pues buscarás el de bucear la boya. Y si tú quieres perder posiciones, no te importa, pues incluso puedes relajarte un poco. Así que el giro simple, vas nadando normal y vas pasando la boya, él con un brazo sumergido y el otro remando por fuera. El rolling turn, te das una vuelta en posición dorsal, este no me gusta nada, cuidado. Y el de bucear la boya es muy útil cuando estás sprintando, cuando quieres ganar posiciones e incluso cuando te han cerrado. Entonces, a partir de ahora veremos los diferentes ejercicios que te propongo para que tú puedas ir trabajando. En primer lugar,
es el giro de boya individual. Tienes que conseguir un lugar en tu piscina. Aquí veis cómo es un rincón de la piscina donde se ha quitado una corchera, es el ancho de 2 corcheras, hay un salvavidas, un fitball y una cuerda con una pesa lastrada y que mantiene fijo. Entonces tú puedes tener a tus nadadores en ese rincón, ir pasando y haciendo el ejercicio de aproximación de la boya, de hundir el brazo, de bucear la boya, de hacerlo más abierto, más cerrado el giro, y pueden ir probando aquí todos los giros y tú puedes provocar diferentes situaciones para que el nadador vaya probando. Aquí ha probado de hundirse y etcétera. Entonces aquí tenemos otro ejemplo dentro de una calle, cómo está nadando con el giro con un brazo. Estás dentro de una calle y haces el mismo sistema de boya, es mucho más estrecho, si os fijáis es un giro de 180 grados, no suelen ser así los giros de carrera. Los carreras suelen ser pues 90 grados, como muy cerrado, alguna vez te puedes encontrar alguno más cerrado, pero la cuestión es que tú puedas provocarlo en la piscina. Y cuando tú haces este ejercicio, pues puedes probar el de nadar con un brazo por dentro y el otro por fuera remando, o practicar el de bucear la boya. Cuando son giros más abiertos, entonces sí que puedes hacer el giro de nadar normal. A medida que vas girando vas nadando normal. Fijaros aquí cómo esta nadadora hunde un brazo y luego con el otro también rema por debajo. Hundes un brazo y remas con el otro también por dentro. Eso es bucear la boya. Este es el que no me gusta. Cuidado con el rolling turn. Este en competición de los vídeos que os he enseñado, nadie lo utiliza, nadie. Fijaros cómo te expones boca arriba. Boca arriba, ¿para qué? Para que te den golpes, para que te tiren agua, para que se pongan encima tuyo, para que te hundan. Queda muy bien aquí hacerlo en el vídeo y las imágenes, oh, qué bonito, pero no es nada práctico, no se utiliza. Ahora, estás en una carrera que tú vas tranquilo, te quieres relajar y quieres hacer espalda, pues lo puedes hacer. Si estás tú solo para que nadie se te tire encima, no es el más rápido y ojo, porque puede ser peligroso, porque se te pueden tirar encima los rivales y te pueden crear muchos problemas. Otro ejercicio que podemos trabajar a nivel individual es pasar por debajo de la corchera, que simula esta posición de pasar un brazo por debajo y deslizarte y cambiar la dirección. Luego podéis hacer también trabajo individual, pero ya con drafting, con otros compañeros detrás e incluso en series aeróbicas. Puedes hacer un entrenamiento con tus 8, 10 o 12 nadadores, 8 de 100, y todo el mundo sale desde la pared, y en el otro extremo, en vez de hacer el volteo en la pared, el viraje normal de crawl, pues tú haces el giro específico de aguas abiertas. Y puedes ir nadando buscando el drafting del compañero de delante, o dejas un espacio para poder hacer el giro limpio y puedes ir practicando tus giro de boyas. Otra opción es giro boya en parejas. Esto ya es mucho más real. Lo principal es hacerlo tú solo para tener habilidad en las diferentes técnicas, pero muchas veces la mayoría de los giros en aguas abiertas es un momento sucio, un momento de guerra, un momento de pelea. Entonces tienes que acostumbrarte a hacer el giro con compañeros que te van a golpear, que te van a cerrar, y el que pasa por el interior es el que tiene las de ganar. Por lo tanto, hay que ir provocando estas situaciones para ir jugando y tener esa habilidad de poder ganar el interior. Y si tú estás en el exterior, pues tampoco tienes que pelearte, has perdido la posición y ya está. Por lo tanto, ahora tenemos que intentar hacer situaciones para ganar la posición. Y fijaros el recurso que saca esta chica, que va por el exterior, voltea a la chica por encima, se mete en el interior, gana el interior, le bucea la boya y sale primera. Estaba en la posición exterior, que iba a salir detrás, pero ha cogido un recurso, ha utilizado un recurso de voltear el rival por encima y ha cogido el interior. Y podemos provocar estas situaciones del inicio de la prueba, que nadie tiene ventaja, el inicio del ejercicio, luchan unos 15-20 metros para ver quién gana ese interior y que busquen recursos. ¿Que he ganado yo el interior? Tengo que mantenerlo. Y si estoy fuera del exterior, pues estoy en el exterior. Aquí veis situaciones que se agarran, juegan, pero hay que provocar un entrenamiento para que tú luego estés acostumbrado en tu carrera a lo que te puede pasar. Vemos otra situación de dos nadadores que vienen, están luchando, uno por fuera, y el que va por fuera quiere ganar el interior. Evidentemente, aquí ha saltado, ha pasado por delante de la boya, sería descalificado, pero está buscando recursos, están entrenando las boyas para ser hábiles luego el día de la competición, por si hay un movimiento en el cual
tengan que sacar este recurso para poder ganar esa posición de la recta final. Fijáis, aquí el inicio de la prueba, del ejercicio, están dando vueltas sin saber quién va a salir primero, se les da la señal y luchan. Luchan esos 15-20 metros, hay uno que ha ganado la posición, lo tiene que aguantar, la bucea y sale primero. Y el que va por exterior, pues sale detrás. Si tú vas en interior, no puedes perder la boya. Y luego puedes aumentarlo y hacerlo en grupo, más de 2 personas. Al final aquí el que pasa primero va limpio, el que pasa segundo bastante bien, pero el que pasa tercero, cuarto o quinto, al final te comes la gente, te comes el grupo y te frenan. Aquí no puedes hacer muchas cosas. Aquí lo único que puedes hacer es entender que si yo ya estoy detrás, no tengo la posición ganada. Por lo tanto, intento salir de esta situación lo mejor posible y que no me perjudique y no me pongo nervioso. Me protejo, que no me den golpes y entiendo que no he ganado la posición. Ya tenemos nuestro primer vídeo de ejercicios específicos de aguas abiertas. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale a un like, suscríbete al canal si aún no te has suscrito, comparte en redes sociales y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Y nada, solo te queda ir a la piscina, probar estos ejercicios, pruébalo para ti mismo, pruébalo para tus discípulos y cuéntame qué te parecen y si por favor tienes alguna sugerencia de cómo podemos modificarlos, cómo podemos mejorarlos, será muy bienvenida. Sin más, espero que te haya gustado y no te olvides de pasar por los vídeos que te dejo por aquí arriba y nos vemos en el siguiente vídeo.